Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puede tomar su lugar. Qué dicha que Dios nos concede este honor de verdad de estar acá esta mañana, con esa expectativa en nuestro corazón de lo que Dios hará este fin de semana. Bueno, y hoy Dios a usted le va a hablar hoy. Disponga el corazón, hermano, para que Dios le pueda hablar. Creo que ya hoy es la semana 22 que yo vengo hablando el tema que se llama la obra completa de Cristo, cómo experimentarla. Yo, hermanos, creo que esto se trata de que usted pueda experimentar en tu corazón la obra de Cristo. La semana pasada yo hablé un poquito de esto, hermanos, de lo que es el propósito de Dios para todos los hombres. Pero dentro de este tema, hermanos, por tantas semanas ya seguidas, yo hoy, hermanos, para la enseñanza de hoy le puse un subtema o un título. El título, hermanos, es Bajo la unción. Dígale al que está a su lado, bajo la unción. Y es importante que lo entendamos, hermanos. Que usted entienda la importancia y el valor de estar bajo la unción. Cuando nosotros hablamos de la obra completa de Cristo, no solamente hablamos de todo lo que Él hizo fuera de nosotros, lo cual está bien relatado en los evangelios, sino que hablamos también de la obra de Cristo dentro de nosotros, hermanos. De lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Yo creo que ya esta enseñanza tiene que ver con lo que Él quiere hacer y ya está haciendo con muchos de ustedes, dentro de ustedes, y lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Para que me entiendan, hermanos, Jesús, ¿cuántos de ustedes saben que Jesús es hijo de Dios? Nació de María, doña María, la Virgen María. La que fue virgen, pero que después ya no fue más virgen, como todas las mujeres hermanos, que se casan y tienen un matrimonio. Entonces fueron vírgenes, pero en el momento en que se casaron y consumaron su matrimonio con su esposo, entonces ya dejaron de ser vírgenes. Así le pasó a María, ¿verdad? Para que nosotros entendamos esto. Y entonces, hermanos, este ser que nace en María será llamado, así le dijeron, Hijo de Dios, porque realmente nació del Espíritu. El Espíritu lo engendró y nació Jesús. Ok, no es diferente, hermanos, a lo que sucede con el hombre o con cualquier hombre o mujer que realmente reconoce a Jesucristo como Señor. Yo no sé si usted entiende, voy a usar la palabra concepto. Yo no sé si usted entiende el concepto de nacer de nuevo. ¿Cuántos nacieron de nuevo? Si usted nació de nuevo, usted nació del Espíritu. Igual que el nacimiento de Jesús. Una vez que el hombre nace de nuevo, ese hombre o esa mujer es hijo de Dios. Dice que a los que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Entonces, durante los 33 años y medio de Jesús aquí en la tierra, Él fue el Hijo de Dios. Lo que pasa es que la vida de Jesús se divide en dos partes. Una de 0 a 30 años. Jesús de Nazaret, conocido por todas partes como el hijo del carpintero, como el hijo de María y como aquel que tenía varios hermanos. Hombres, tenía hermanos hombres
y hermanas mujeres. Pero era conocido como el hijo del carpintero, aunque no era hijo del carpintero, era hijo de Dios. A los 30 años, él experimenta algo glorioso que también nosotros debemos de experimentarlo. Y es la unción de Dios que viene sobre él, que también todos nosotros debemos experimentarla. Una cosa es nacer del Espíritu y automáticamente y consecuentemente ser hijo de Dios. No tenga usted temor de que si usted realmente dice, es que yo no soy el mismo de antes. Yo recuerdo cuando nací de nuevo, en un segundo, hermano, yo no era el mismo. Y esa debe haber sido tu experiencia. No puede haber sido otra. De que usted diga, no sé qué me pasó. Sí, es que nacimos de nuevo. Nacimos al reino de Dios. Nacimos de Dios. Pero después de allí, hermano, tiene que haber una experiencia extraordinaria que también la vivió el Hijo de Dios como precursor, como el primogénito, que es de lo que yo quiero hablarles hoy. La unción, el estar bajo la unción. A mí me parece que muchos no han experimentado esto. Jesús fue hijo de Dios siempre, pero hasta los 30 años experimentó la unción. Experimentó lo que era estar bajo de la unción. Y esta experiencia gloriosa y extraordinaria de estar bajo la unción depende de una grande y gloriosa decisión que usted ha de tomar como hijo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo la tomó, la llevó a cabo a los 30 años y sucedió lo que vamos a comenzar a ver en esta enseñanza. Vamos al capítulo entonces, capítulo 3 del libro de Lucas, versículo 21. Gloria al Señor. Lucas capítulo 3, versículo 21. Si lo tienen me dicen amén. Bueno, ahí está en la pantalla, no tienen. Yo quisiera, hermanos, de verdad, hoy en la mañana, yo no sé, todos los días me despierto muy temprano, pero muy temprano, como a las 4 de la mañana o a las 3. Y entonces yo me quedo en la cama, hermano, mi esposa está bien dormidita a la par mía, y yo me quedo ahí. A veces me levanto, pero generalmente me quedo ahí orando y adorando al Señor, ahí acostado, hermano. No necesitamos pegar gritos para adorar a Dios, aunque a mí me gusta, yo soy gritón, hermano. Y entonces estoy hablando con Dios, estoy adorándolo, estoy meditando, preguntándole, oyéndole a Él. Y en eso, hermano, pues pensé, digo yo, no sé si fue mi pensamiento o es Dios, de que nosotros deberíamos de volver a usar, todos nosotros deberíamos venir a la iglesia con una Biblia así como esta, más pequeña o más grande, pero con una Biblia así, hermano, escrita así que sea libro. Le voy a decir por qué. Porque lo pensé primeramente por mí. Cuando predica alguien acá, el pastor Alex, o cuando predica otro, yo siempre me siento por ahí, hermano. A mí no me gusta sentarme atrás, porque atrás asustan, hermano. Entonces por eso me vengo para adelante. Y entonces uno dice, bueno, yo ando la Biblia en el celular. Sí, seguro que sí. Yo tengo en mi celular como 4 o 5 versiones de la Biblia. Pero lo que pasa es, hermano, que en el celular no solamente está la Biblia, hay un montón de cosas más. Y entonces usted abre, pero de repente, hermano, cuando le entra un mensaje, usted ve que le entró un mensaje. Y esa tentación de ver qué será el mensaje, ¿verdad? Y yo he visto, respetuosamente voy a decir lo que voy a decir. Yo he visto a muchos hermanos en medio culto salir afuera,
para ir, hermanos, seguro a mandarle un mensaje al que le mandó el mensaje. Usted me va a decir que eso no es una falta de respeto, hermano. ¿Y qué más, qué otras cosas le van a salir en el celular? Si usted tiene, hermano, notificaciones de muchos, entonces le llegan y usted, hermano, y yo le digo porque a mí me ha pasado. No le estoy hablando, hermano, y yo sé que tampoco es la regla, y puede ser que sea yo, hermano, el que estoy viendo ahí, tratando de leer la Biblia en mi celular, aparte de que la letra sale pequeña y todo, y no lo mismo. Y entonces me entra un mensaje y tengo la tentación de estar viendo. Y algunos otros, hermano, uno dice, ¿estará viendo la Biblia de verdad o estará viendo otra cosa? Estará viendo otra cosa, estará viendo su perfil, estará viendo, como dicen las mujeres viejas, con todo el respeto de ustedes, queridas hermanas, ¿verdad? Pero las que más viejas le dicen, seguro usted está viendo viejas, son las mismas mujeres, ¿verdad? ¿Verdad? A los maridos. Entonces, hermano, ¿por qué no se compra una Biblia? Y viene con una así como esta, hermano. Y entonces mejora, pagamos el celular y así, hermano, matado el perro, quitada las pulgas. Usted apaga el celular, ya no hay tentación. Y entonces cuando yo le digo a usted, abramos las Biblias, bueno, ahí siempre va a estar en la pantalla, pero usted también la va a ver aquí como yo la voy a ver. Quería darles ese comercial. Ok, capítulo 3 de Lucas, versículo 21. ¿Lo tienen todos? ¿Cómo se llama el tema? La obra completa de Cristo, cómo experimentarlo. Y tenemos el subtítulo, bajo la unción. Diga, bajo la unción. Ok, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y descendió quiero que vuelva a leer el verso 22. Y descendió el Espíritu Santo diga sobre él. Esa palabra sobre es interesante. Sobre nos habla de una cobertura. ¿Dónde se echan las cartas? ¿Dentro de qué? De un sobre. El sobre cubre la carta, ¿verdad? Entonces el sobre es la cobertura de la carta. La unción, que es el Espíritu Santo acá, es el sobre, la cobertura, la protección del Hijo de Dios. Y cuando estoy hablando del Hijo de Dios, obvio, estoy hablando del primogénito. Y si hay un primogénito, hay un montón más que son ustedes, hermanos amados. ¿Qué le parece? Entonces, el primogénito es hijo de Dios, pero todos nosotros también somos hijos de Dios si hemos nacido de nuevo. Entonces la cobertura del primero ha de ser la cobertura del segundo. Descendió sobre Jesús. Hay palabras importantes en la Biblia. Ahora Alex les hablaba a ustedes de una palabra. ¿Cuál fue la palabra clave de lo que Alex habló hoy? De lo que le dijo acá. Cuídate. ¿Ven? Esa fue la palabra clave. Cuídate. Ok, hoy la palabra clave van a ser dos. Sobre y bajo. Sobre y bajo. Jesús, el Espíritu estaba sobre Jesús y Jesús estaba bajo el Espíritu. ¿Ven? Es automático. Es automático. Si algo está sobre mí, yo estoy bajo eso. Por eso la enseñanza se llama
bajo la unción. ¿Quién es la unción? Yo creo que todos ustedes saben. ¿Quién es la unción, hermanos? La unción es el Espíritu del Señor. La unción es Cristo. También podemos decir que la unción es el Padre. El Padre nuestro, nuestro Padre. No el Padre nuestro, aquel de la oración, sino el Padre nuestro, Padre celestial. La cobertura en una familia es el Padre. Él es el sobre de esa familia. Por eso es que una familia entendida, una esposa entendida, respeta al padre de esa casa. Los hijos entendidos respetan, y al respetar y al venerar y al honrar a ese padre, ellos están bajo cobertura. En la iglesia la cobertura no es el pastor. El pastor tiene que estar bajo la cobertura. La cobertura es, dígalo conmigo, Cristo. ¿Quién es la cobertura? Cristo. Y eso sucedió con el Señor. Vino el Espíritu sobre él. Y lo que está sobre uno es más que uno. Dígale al que está a su lado, todo lo que está sobre uno es más que uno. Todo. Todo lo que está sobre es más que yo. Pero para los hijos de Dios solamente tenemos que tener un sobre, alguien sobre nosotros, la cobertura, la unción santa del Señor. Ok. Y entonces dice que descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto nunca lo había escuchado Jesús. Nunca, por lo menos la Biblia no lo relata. Por lo menos en los escritos de las Sagradas Escrituras no está escrito esto que el Padre dice con respecto a su Hijo. Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que dice del primogénito lo va a decir también, hermanos, de todos los otros hijos. ¿Quiénes son los otros hijos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los otros hijos? Ajá, diga yo. Yo soy otro hijo. Y lo que él dice del primero, y lo que dijo del primero, lo dijo por una razón. Lo dijo por algo, hermano. Por algo que nosotros vamos a tratar de entender hoy. ¿Y por qué fue que Jesús, por lo menos repito, que en la Biblia, hermanos, antes de esta vez, porque lo dijo después de esta vez, sí lo volvió a decir, cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, el Padre volvió a hablar y volvió a repetir estas mismas palabras: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. ¿Por qué el Padre tenía complacencia de su Hijo? ¿Por qué el Padre tendrá complacencia de nosotros? Lo que se dice del Hijo primogénito, y que también es el unigénito, también, hermanos, se dirá de todos los hijos después de él. Porque, hermanos, también nosotros hemos nacido de Dios. Y si usted no ha nacido de Dios, por favor, ábrale su corazón hoy. Recíbalo en su corazón, reconózcalo como tu Señor, y usted va a nacer de nuevo. Y entonces usted será hijo de Dios. Y el siguiente paso para los nacidos de nuevo es estar bajo la unción. Estar bajo la unción. Ok. Mateo capítulo 4. Vamos a Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Si ustedes, hermanos, leen los últimos versículos del capítulo 3 de San Mateo,
habla de esa experiencia de Jesús en el Jordán, de cómo viene el Espíritu sobre él, que tiene que venir sobre los demás hijos. Sobre todos los hijos de Dios debe venir esto, pero como resultado de algo que nosotros debemos de hacer. No soy de los de hablar, hermanos, de un consumado sin que se haya consumado en nosotros. Se habla de un consumado hasta que esté consumado. No podemos hablar de un consumado hasta que no se haya consumado. Y entonces, hermanos, pero lo interesante es que el Espíritu del Señor viene sobre Jesús. Y, hermano, y Jesús se mete bajo el Espíritu. Jesús está bajo esa unción. Y esta unción, que es el Espíritu del Señor, lo toma y lo lleva al desierto. Todos esos son tipos y figuras, o tipos y sombras, que, hermanos, que nosotros hemos de entender en algún momento bajo las explicaciones que nos den los ministros. Pero dice que lo llevó para que el diablo lo tentara. Hermanos, ser tentado no es pecado. Que a usted lo tiente el diablo no es pecado. A Jesús también lo tentó. Pecado es caer. Y la unción, hermanos, nos lleva más bien para ser tentados. O sea que cuando una persona está cayendo en el pecado, es porque está sin unción. Y no es que no sea hijo. Jesús no fue llevado para ser tentado antes de los 30 años. ¿Por qué? Porque todavía no estaba bajo la unción. Aunque sí era hijo de Dios y nunca había pecado. No se le había permitido al diablo tentarlo. Porque no hubiese podido, hermano, él por sí mismo resistir. La unción de Dios, el Espíritu del Señor, no solamente, hermanos, nos lleva a que seamos tentados, sino que nos da el poder para vencer la tentación. ¿Cuánto necesitamos la unción, hermanos? ¿Cuánto necesitamos que experimentemos la unción y vivamos el resto de nuestra vida bajo la unción? Bajo esa poderosa cobertura. Repito, ser tentado no es pecado. Pecado es caer en la tentación. Si hubiera pecado, entonces el Espíritu llevó a Jesús para pecar. No, lo llevó para que fuera tentado. Sí, para que viniera el enemigo y para que lo derrotara, para que lo venciera. Y si él, hermano, bajo la unción vence, los hijos de Dios de hoy también podemos vencer bajo el poder de la unción. Porque la victoria de aquel Jesús de Nazaret no fue, hermano, porque él era muy grande, sino porque estaba bajo la unción. Dios mío, que hoy usted lo entienda, que usted hoy lo crea. Porque grande es la unción. Y la unción ama a los hijos. La unción ama al Hijo de Dios. La unción ama a los hijos de Dios y los guarda y los protege para que seamos más que vencedores sobre aquel que nos quiere destruir. Y entonces, hermano, cuando uno comienza a entender esto, hermano, nosotros entonces, yo espero que la misma unción hoy nos lleve y que usted diga, entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer para experimentar esa unción? Porque voy a decirle algo muy serio. Hermano, usted y yo y usted, pecamos cuando no estamos bajo la unción. El que está bajo la unción no peca. Así de simple. No le dé vueltas ni se ponga a razonar.
Porque lo que va a seguir es haciendo, cayendo en el pecado y causando dolor. Porque cada vez que cualquiera de nosotros peca, causa dolor. Todo aquel que peca trae dolor. A la mamá, al papá, a los hijos, a la esposa, al esposo, a los amigos. El pecado siempre trae dolor. Siempre trae sufrimiento. Siempre hace a alguien sufrir. Y entonces, hermanos, o sea que el pecado de una persona no solamente lo afecta a él, sino que afecta todo su entorno. Y eso, hermanos, debería ser suficiente. Es por el pecado de uno que una familia se desintegra. Llámese por el pecado de la mamá o por el pecado del papá. Se desintegra una familia y los niños comienzan a sufrir las consecuencias de un cochino pecado. ¿Verdad? Por eso lo primero que tenía, hermano, lo primero que el Señor hace con Jesús y lo primero que el Señor hace, hermanos, con sus ungidos es llevarlos para que, hermano, ellos puedan vencer al enemigo. La unción que vino sobre Jesús y sobre la cual Él estuvo debajo, Él se sometió a esa unción. Fue la que lo llevó y la que le dio la victoria y la que se la dará a usted también. Yo quiero que crea, hermano, usted, que todo, hermano, lo que le sucede al Hijo primogénito, a Cristo, también, hermano, le tiene que suceder a todos los hijos de Dios. No hay acepción, Dios no hace acepción de personas. Ok, entonces, hermanos, una pregunta. ¿Bajo qué estamos? ¿Bajo qué usted está? ¿Bajo qué usted está? ¿Usted está bajo la unción? ¿Estás bajo la unción? ¿O estás al margen de la unción? ¿Sabes de ella? ¿Estás bajo la unción? ¿O bajo qué estamos? Vea lo que dice, hermanos, en Primera de Juan capítulo 5. Vamos a Primera de Juan. Abran conmigo ahí o mírenla en la pantalla. Primera de Juan capítulo 5. Versículo 18. Dice así. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda. ¿Quién le guarda? Dios. Por eso no practica el pecado. Por eso no peca. Por eso no anda pecando. Todo aquel que es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios. No el que diga que es hijo. Nada ganamos con andar diciendo, hermano, Dios es amor, Dios es bueno, lo cual es completamente verdad. Pero eso no nos ayuda, hermano. Porque muchos que andan diciendo esas cosas están diciéndola, hermano, porque ellos andan muy mal y están tratando de justificar su conducta. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no practica el pecado aquel que ha nacido de Dios? Porque Dios le guarda, porque ese está bajo la unción, porque ese está bajo el poder.
Es triste, hermano, les contábamos, creo que fue el martes en el podcast, de un evento que hicieron por allá, hermanos, en una gran iglesia en un país de Centroamérica. De que, hermanos, de que están hablando de la unción. Y entonces están diciendo, aquí hay una gran unción, decía el predicador. Y entonces uno de los presentes, de los asistentes al evento, está, hermano, está con un micrófono en la mano y queda como paralizado. Y entonces a eso le llaman estar bajo la unción. Es que está bajo la unción. Es como cuando uno juega con los chiquillos congelado. ¿Cuántos han jugado congelado? ¿Verdad? Congelado. Yo juego con mi nieto congelado. Él me dice, Tito, juguemos congelado. Y entonces él lo toca, hermano, y si uno vaya así, hay que quedarse así, ¿verdad? Congelado. Y entonces, hermanos, pareciera como que el Espíritu del Señor estaba jugando congelado. A otro lo pone a leer la Biblia y no puede leer, se le enreda toda la lengua. Digo yo, eso no es estar bajo la unción. Eso estará bajo otra unción, pero eso no son los frutos, los resultados de estar bajo la unción. Estar bajo la unción es no practicar el pecado, iglesia. Yo no veo a Jesús congelado. Yo no lo veo a Él congelado cuando la unción viene sobre Él. Vaya unción, hermano, la que vino sobre él. Y él no quedó congelado, ni tampoco quedó mudo. Cuando la unción vino, hermano, en el aposento alto, en el día de Pentecostés, nadie quedó congelado, ni nadie quedó mudo ahí. Más bien comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Todos los que estaban ahí comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Cuando un hombre está bajo la unción, habla las maravillas de Dios. Usted le cuenta a todo el mundo las maravillas de Dios. Cuando una persona está bajo la unción, no peca, no practica el pecado. Aquí no usa la palabra unción, pero sí usa la palabra Dios. Ese versículo 18. Lo leemos de nuevo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Así fue Jesús por la unción llevado al desierto. El maligno llegó, pero el maligno no lo pudo tocar. Y a usted tampoco lo podrá tocar. Porque la unción lo guarda. Es que está bajo la unción, iglesia. No lo puede tocar. Y el siguiente versículo es el más interesante. Dice, versículo 19. Sabemos. Es interesante, en el verso 18 comienza con sabemos. Yo no sé cuánto lo saben, hermanos. Hoy mucha gente no sabe, hermano, cuál es la obra de la unción. A cualquier cosa, hermanos, a cualquier payasada me perdonan, hermanos, de verdad, por favor, perdónenme. Pero a cualquier payasada se le llama la unción. Hoy con mucho temor en la mañana yo le oré a Dios y le dije, Señor, por favor, si esas manifestaciones que hoy llaman, hermano, la obra de la unción son tuyas, Señor, por favor, ábrame los ojos para ver, para no pecar contra la unción, porque Dios guarde pecar contra el Espíritu. Que yo no vaya a decir algo que sea en contra tuya. Y tengo mi testimonio en el corazón de parte del Señor, de que lo que dije no es, hermano, no es algo que ofenda a Dios. Más bien ofende a Dios cuando rebajamos la manifestación de la unción a esas cosas. Jesús fue llevado a ser tentado y a derrotar al enemigo. Pero no lo hizo él por sus medios, por sus fuerzas, sino la unción, el Espíritu del Padre que vino sobre él, el que lo guardó
porque él se puso bajo esa. El Espíritu vino sobre él y él quiso estar bajo él. Ojalá que usted, hermano, hoy decida estar bajo él, bajo la unción. Que la unción esté sobre ti. ¿Se acuerda cuando cantábamos ese canto? La unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. Que así sea en cada uno de nosotros, que la unción esté sobre nosotros. Él no viene a estar en otro lugar, Él viene para ser nuestra cobertura, nuestra protección, para que no pequemos, hermano. Y el versículo 19 dice, y sabemos que somos hijos de Dios. ¿Cuántos saben que son hijos de Dios? ¿Son hijos de Dios de verdad, hermano? Si hay algo que Jesús sabía antes de los 30 años, es que Él era hijo de Dios. Lo encontraron en el templo. Los padres, hermanos, le dijeron: Señor, ¿por qué nos haces esto? Y Jesús le respondió a María: ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Él sabía que Él era hijo de Dios. Todavía no había experimentado el sobre Él, pero ya Él sabía que era hijo de Dios. Todos nosotros debemos de saber. Claro, hermano, hoy leí un comentario. El comentario decía así: todos debemos de ponernos a favor de los homosexuales para que ellos sean salvos. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Dice: porque todos nosotros somos pecadores. Y digo: no, eso no cuadra ya. Eso no cuadra. Porque ¿qué le va, hermano, como un pecador le va a ayudar, hermano, a otro pecador a salvarse? Como hermano, si hay un médico que tiene cáncer y yo tuviera cáncer, reprendo al diablo, nunca voy a tener cáncer. Y voy, hermano, y el médico me dice: tranquilo, yo también tengo cáncer. Ajá. ¿Y entonces qué estoy haciendo yo aquí? Y porque si usted no se puede curar, ¿qué me va a poder curar a mí? ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron? Por eso, hermano, la obra del Señor, la obra de la unción, hermano, es hacernos vencedores sobre el diablo o sobre el pecado, que es equivalente, que es lo mismo. El que hace caer al hombre en el pecado, el que lo induce, lo tienta y lo carga de pecado, es el diablo. Y ese es el que tiene este mundo destruido. Familias, matrimonios, hogares, personas destruidas, hombres en un caño, durmiendo en un caño, personas, hermanos, con una gran capacidad, hoy son indigentes o habitantes de la calle, como les llaman hoy. ¿Quién creen que lo hizo? El diablo. Y entonces dice: y sabemos que somos hijos de Dios, y el mundo entero, oiga lo que dice ahí, hermano, el mundo entero está ¿dónde? Tiene otra cobertura. El mundo entero no tienen la cobertura de Dios, están bajo otra cobertura. Y cuando el hombre está bajo otra cobertura, hermano, ese hombre peca, ese hombre hace lo malo, ese hombre, y cuando hablo de hombre hablo de la mujer, está causándole daño a todo mundo. Porque está bajo otra cobertura, está bajo otro poder. Hermano querido y hermana querida, usted está destinado, a usted lo escogieron para que usted sea hijo de Dios y para que la unción de Dios venga sobre usted y usted no esté bajo el maligno, sino bajo la unción del Santo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor, hermanos? Este concepto de no pecar, hermano, es muy extraño para muchos. Hermano, comenzando con un montón de predicadores. Es extrañísimo para ellos. Por las creencias erradas que tienen. Creo que fui claro en el principio, hermano. Si usted no lo entendió, esta enseñanza mañana en la mañana va a estar en YouTube. Vaya y escúchela con cuidado. Usted necesita oírla. 1 o 2 o 3 veces, hermano, hasta que le quede claro lo que hasta este momento yo he hablado en este lugar. El mundo entero está bajo el poder del maligno. No sé ni por qué están hablando de que un nuevo orden mundial viene.
Siempre, hermano, el hombre estaba bajo el poder del diablo. Desde aquel día, desde aquella fecha ya del Edén. Desde el Edén, hermanos, el hombre se puso. Ahí entró el nuevo orden, el famoso nuevo orden que llaman, que se lo inventaron los hombres. Porque el hombre siempre, hermano, el hombre que no está bajo la unción de Dios, el hombre que no está bajo la unción del Espíritu. Y aquí es donde tenemos que, hermanos, donde yo quiero que afirmar su corazón. Porque, hermano, no es el siervo de Dios, entre comillas, el que está bajo la unción nada más. Ese que se sube a las tarimas como yo estoy subido ahora. Esos que predican, no son esos los que están solamente, los que deben de estar bajo la unción. Hermano, la unción no es solamente para el predicador, para el apóstol, para el evangelista, profeta, maestro. La unción es para usted, la unción es para los hombres, para todos los que están bajo la unción del mundo, bajo la unción del pecado, que se salgan de ahí y se metan bajo la unción del Señor. Necesitamos que el mundo salga de esta unción, bajo esta unción que Él está, bajo este poder que Él está. Un poder que le ha causado dolor, que ha destruido a la humanidad. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Que el Señor realmente nos haga entender ¿Cómo nosotros podemos experimentar como un hijo de Dios nacido de nuevo? Porque no todos los que han nacido de nuevo están bajo la unción. Ustedes conocen hijos de Dios, hermanos, que pecan. Todos los conocemos, pero no hay que ir allá para darnos cuenta. No. Nosotros mismos. Nosotros. ¿Para qué voy a ir a ver la paja del hermano si nosotros mismos lo hemos hecho? ¿Y por qué pecamos? Si ustedes, hermanos, ven con atención, hermano, este pasaje, estos dos versículos, realmente estar bajo el maligno es estar pecando. O sea, toda persona que está pecando está bajo el poder del maligno. Y lo lamentable es que muchos que sí nacieron de Dios están, hermanos, todavía viviendo bajo el poder del maligno. Por un tiempo Dios los guarda. Pero, hermano, lo que Dios espera es venir sobre el hombre, hacer cobertura de ese hombre, para que el maligno no le pueda tocar, para que el maligno no lo pueda seducir, para que el maligno no lo pueda llevar a pecar. Cuando yo entendí esto, digo, ya dejo de luchar. Y entonces voy, hermanos, al punto que quiero llegar hoy. Por lo menos hoy quiero llegar a este punto. Dice en el libro de Lucas, cuando comenzamos la enseñanza, leímos que Jesús fue a Juan el Bautista para que Juan el Bautista lo bautizara en el Jordán. Jesús no se bautizó, hermanos. Jesús no fue ahí. Ese bautismo es una sombra. Porque algunos piensan que Jesús se bautizó ahí para que todos nosotros también nos bauticemos en el Jordán. Porque no han entendido lo que realmente significa ese bautismo. Si ustedes ven, hermanos, la unción vino sobre Jesús después de ese bautismo, no antes. Pero ¿qué es lo que tenemos que aprender de este bautismo?
todos los que están acá a lo mejor ya están bautizados en agua. Si no los bautizaron cuando eran pequeños, los bautizaron grandes. Pero usted pasó por un bautismo de agua. No está hablando, hermano, no está diciéndonos que Jesús se bautizó ahí para que nosotros también nos bauticemos igual que Jesús, porque si fuera así, nos tendríamos que bautizar para seguir a Jesús. Si Jesús lo hizo, hermano, para que nosotros lo hiciéramos también, entonces nosotros nos tendríamos que bautizar a los 30 años. Y necesitaríamos un Juan Bautista y necesitaríamos un río Jordán. No está hablando de eso. Jesús no se bautizó, el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Jesús no se bautizó por arrepentimiento, porque él no tenía de qué arrepentirse. Cuando Jesús llegó, hermano, donde Juan no lo quería bautizar, y Jesús le dice, hágalo, porque es necesario que cumplamos toda justicia. O sea, porque allí había una enseñanza para nosotros, para toda la humanidad, para que lo que él vino a hacer se pudiera llevar a cabo completo. Entonces ese bautismo de lo que nos habla a nosotros es de una negación, hermano, de la determinación que de ahí en adelante él iba a estar sujeto a la unción. Era la muerte de todas sus, voy a usar solo una palabra, era la muerte de su voluntad. Eso es lo que simboliza ese bautismo. Nos pueden meter a todos los ríos, hermano. Si usted quiere, lo meto a todos los ríos, al más limpio o al más sucio, usted escoge. Pero eso, hermano, no le va a producir a usted prácticamente nada. Porque esta negación, hermano, de Jesús, lo que ese bautismo era una muerte, o la muerte que Jesús estaba llevando a cabo de su voluntad. O sea, él le dijo al Padre: Padre, yo voy a morir para todo lo demás. De aquí en adelante yo no haré la voluntad de nadie. Yo me voy a sujetar única y exclusivamente a ti. Y cuando el hombre, hermano, decide con todo su corazón ser obediente a Dios en todo antes que a los hombres. ¿Se acuerda que Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Muchos hombres no lo han entendido esto. Piensan, hermanos, que es que no hay que obedecer a hombres. No, a Dios antes que a los hombres. Entonces, después de esa muerte del Señor, es cuando el hombre comienza a experimentar la unción del Señor. Solamente el que ya es hijo de Dios puede experimentar la unción de Dios. Y a partir de aquel momento, hermanos, por eso es que cuando él, hermano, se niega a sí mismo, eso es lo que simboliza ese bautismo, hermanos. Eso es lo que nos enseña ese bautismo, el cual usted y yo debemos de participar. Pero no es que tenemos que ir a Israel a bautizarnos allá. No, eso es algo que usted hace, hermano. Puede ser que lo haga hoy, y hoy usted le diga al Padre: Padre, desde hoy en adelante decido en mi corazón que no voy a hacer más mi voluntad sino la tuya. Y entonces usted se va a someter bajo esa unción, y esa unción lo guía para allá, lo guía para acá, le dice qué hacer, le dice qué no hacer. Esa unción nunca lo llevará a pecar. Más bien esa unción lo llevará a vencer a aquel que causa el pecado. ¿Cuántas personas, hermanos? Un día Jesús sanó a una persona y le dijo: vete y no peques más para que no te venga algo peor. Vea lo que dice, hermano, me ponen por favor Hechos 10:38 ahí.
¿Me lo ponen por favor un momentito? Hechos 10:38. Dice Hechos 10:38. Dice, verso 37. Póngame en el 37 y el 38. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Qué interesante, ¿verdad? Desde ahí comenzó una divulgación. Comenzaron, hermanos, los chismes buenos, ¿verdad? Comenzó a divulgarse por todo lado lo que había pasado en el Jordán, que Jesús había ido al Jordán y que había, hermano, sido sumergido en las aguas de la muerte. El Jordán es un río de la muerte. Siempre nos habla de muerte ese río, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y entonces se divulgó, y en el versículo 38 dice, ¿cómo Dios qué? Ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como después de que fue ungido, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hay un montón, hermanos, muchas enfermedades externas, físicas y espirituales o del alma, las hace él, el diablo. Y entonces, la unción, dice que el Padre lo ungió con la unción. Realmente esa unción era el mismo Padre, como lo vamos a ver más adelante. Pero dice, hermano, que Jesús de Nazaret fue ungido. En el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, ungían a las personas con un aceite especial que se fabricaba, y ungían a las personas con un aceite. Pero en el nuevo pacto no nos ungen con aceite a nosotros, hermanos. Nosotros somos ungidos con la sustancia de aquel aceite. Aquel aceite apuntaba a la verdadera unción. Aquella unción apuntaba a la verdadera unción. Y la verdadera unción es el mismo Dios que nos viene a cubrir, que nos viene a proteger, que nos viene a llenar de poder. No solamente para un poder ayudar a otros, sino un poder para que nosotros seamos más que vencedores. Aleluya. ¿Con qué lo ungieron? Con el Espíritu Santo. Al que ungieron de primero. Este es el cumplimiento del Salmo 133. Aquí la cabeza fue ungida y todo el cuerpo será ungido también. Sí, hermano, si este cuerpo da los mismos pasos que da la cabeza o sigue detrás de la cabeza. Un día a los 30 años llegó el día y la hora de Jesús de Nazaret. Y entonces él dijo que llegó la hora. Voy para donde Juan. Este es mi tiempo. Llegó mi tiempo. Padre, hoy tomo una decisión en mi corazón. Eso lo debe hacer usted también. Padre, voy a obedecerte a ti por sobre todas las cosas. Me dispongo, Señor, para hacer tu voluntad. Pero, Señor, necesito poder. Y entonces el Padre lo guía al desierto. Lo guía donde Juan. Y le dice que le diga a Juan que lo sumerja. Para que, hermanos, para enseñarnos a nosotros
La necesidad que usted y yo tenemos, no de que nos metan al río Jordán, sino de que usted decida morir. De que usted, hermano, se rinda al Señor. Y yo también. Porque muchos de nosotros no somos obedientes o no hemos sido obedientes al Señor. Porque si fuéramos obedientes, hermano, entonces seríamos ungidos. Por favor, hermana, iglesia linda y amada, salga de este lugar entendiendo que la unción no es para ciertas personas. Que la unción, la primera función de la unción, hermano, no es que yo haga milagros, sino que yo venza al diablo. Eso es lo primero que Dios quiere. Lo primero que Dios quiere, hermanos, al darnos la unción es que usted sea un vencedor. Y lo segundo, pues, hermano, que usted pueda hacer cosas en favor de otros. O que a través de usted, hermano, sucedan cosas que mucha gente necesita. Entonces, él fue ungido. Lo primero, ya usted sabe qué pasó. Lo ungió en el desierto. Sale allá, hermano, y va al enfrentamiento con el diablo. Lo vence y después viene de ahí en el poder de esa unción, bajo la unción, hermano. Y entonces, pero ya él viene como un vencedor. No viene como derrotado. Cada vez que un hombre peca es un derrotado. Y la unción viene para que usted no sea derrotado. Para que yo no sea derrotado. Y solamente aquel que es vencedor puede ayudar a otros. Y no se trata, hermano, de agarrar y confesar un versículo bíblico. Hermano, la Biblia dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Claro que sí, esa es la verdad. Pero sigamos los pasos de aquel primero. Sigamos los pasos de la cabeza que es Cristo. Por eso fue que Cristo dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, lo primero que tiene que hacer es niéguese a sí mismo. Toma tu cruz y sígueme. Y lo que Jesús hizo, hermano, lo primero que Jesús hizo fue negarse a sí mismo. Él dijo: no voy a complacerme, no voy a darle gusto a mis caprichos, no voy a ir detrás de mis deseos. Voy a hacer la voluntad de mi Padre. En este caso, la voluntad de la unción. ¿Se acuerdan que Jesús decía, hermanos, cuando él hacía milagros? Él les decía a la gente: esto no lo hago yo, decía él, sino el Padre que mora en mí. Si ustedes han leído la Biblia, ustedes han leído eso. Él decía: esto no lo hago yo, sino el Padre que mora en mí. ¿Cuándo vino a morar el Padre en él? O sea que cuando Jesús de Nazaret caminaba, hermano, por las calles, el Padre iba dentro de él. Ese Padre es la misma unción. Ese Padre es el mismo Espíritu que había venido a morar a él. Y ese es el mismo que morará en ti. Pero que como requisito imprescindible para que eso suceda, hermanos, tenemos que obedecer. Me preocupa, hermanos, con muchos hijos de Dios, que ni lo más básico y elemental como congregarnos semana a semana lo podemos hacer. ¿Se acuerdan, hermanos, que Jesús, después de esta unción, Jesús fue a las bodas de Caná? Y viene su madre María, porque no había vino. Y viene María y le dice: hijo, no tienen vino. Y Jesús ni siquiera madre le dijo. Eso está en, creo, capítulo 2 o capítulo 3 de San Juan. Ni siquiera le dijo mamá, ni siquiera le dijo madre. Se queda viéndola y le dice: mujer, mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Sabe qué fue lo que le dijo? Ya yo no estoy bajo tu autoridad. No voy a hacer lo que tú me digas. Y María entendió. Y María dice: qué torta me acabo de jalar. Y se fue María y le dijo a todos: hagan lo que él dice. ¿Qué había dicho él? Nada. Lo único que él había dicho:
todavía no ha llegado mi hora. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Es, todavía la unción no me ha dicho nada. Y yo no voy a hacer nada hasta que la unción no me lo diga. Nosotros no somos así, hermanos. Pero la decisión de él obedecer al Señor, de obedecer a la unción, no fue después de que la unción vino, sino antes de que viniera. Hermanos, la iglesia de hoy, el avivamiento que estamos esperando y que va a llegar, hermanos, sucederá si ustedes entienden hoy y usted se va hoy para su casa y usted se encierra por allá o tal vez aquí mismo ahora. Hermano, Dios no necesita 40,000 palabras. Cuando una persona toma una decisión, hermano, hay gente que toma decisiones de calidad y hay otros que son unos payasos. Pero usted puede tomar la decisión ahora mismo. Tal vez usted está escuchándome y por dentro usted está gimiendo y llorando y diciendo: Padre, yo también decido en mi corazón que yo voy a hacer tu voluntad. Lo que tú me digas, Señor. No voy a ir allá si tú no me has dicho. No voy a ir allá si tú no me has dicho. No voy a hacer esto si tú no me has dicho. Y eso fue lo que Jesús le dijo a María: mujer, aún no ha llegado mi hora. No voy a hacer algo por una necesidad nada más. Yo lo que hago, lo hago porque la unción me dice que lo haga. Porque esa fue la decisión que yo tomé antes. Hermano querido, si usted quiere estar bajo esa unción y ser ese hombre y esa mujer extraordinaria, que no trae dolor a nadie y que Dios a través de usted puede hacer maravillas en favor de otros, como sucedió, como lo acabamos de leer acá. Dice que Jesús fue ungido y anduvo haciendo bienes, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Los demonios lo veían y temblaban. Claro, hermano, el gran jefe de los demonios había sido derrotado en el desierto por causa de la unción. Y ahora cuando los demonios lo ven, tiemblan. Aleluya. Y eso va a pasar con usted también, hermano. Y eso va a pasar conmigo también. No me importa que se vuelva contra mí la gente. No me importa lo que digan de mí. No me importa que me traten así o que me traten allá. El único testimonio que yo voy a buscar es el testimonio de mi padre. Y lo tuvo. Y entonces el padre en 2 ocasiones públicamente lo gritó desde los cielos. Lo gritó desde arriba y dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cómo no iba a estar complacido con ese hijo que no hacía lo que se le parecía, lo que se le ocurría, sino que ese hijo le había dicho: Padre, lo que tú me digas, eso es lo que yo haré, Padre? ¿Usted me va a decir que usted y yo no podemos hacer lo mismo? ¿Usted me va a decir que no podemos hacer esto mismo? Sí. Y el día que usted lo haga, ese es su Jordán. Usted fue al Jordán. Usted fue a la muerte. Créame, hermano, que la decisión de obedecer al Padre por sobre todas las cosas, de no darle gusto a esta carne, de no pensar en mis placeres ni en los derechos que supuestamente algunos reclaman. Es que yo tengo derechos, que yo tengo. No, hermano querido y hermana querida, cuando usted se rinde al Señor, usted pierde sus derechos acá en este mundo. Y el Padre se adueña de usted. Voy a terminar con esto, hermanos. ¿Bajo qué estamos nosotros? Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 6. Dice así: humillaos pues bajo. Ven otra vez la palabra bajo. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará. ¿Cuántos quieren ser exaltados? Humillaos bajo la poderosa mano del Señor.
la mano de Dios vino sobre Jesús. Es otra manera que Pedro usa acá para referirse a lo que pasó en el Jordán y lo que pasó durante 3 años y medio con este hombre llamado Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el primogénito del Padre, el unigénito, primogénito y unigénito del Padre. Si hay alguien, hermanos, que vivió humillado bajo esta poderosa mano, yo no sé cuál es la idea que usted tiene, hermano, que viene una manota así grandísima y se la ponen en la cabeza. No, cuando dice humillados, hermano, no quiere decir que usted va a andar todo contristado y todo apagado y todo, hermano, ahí estoy bajo la mano de Dios y Él me tiene. No, andar bajo la poderosa, humillado bajo la poderosa mano de Dios, no me habla de tristeza, no me habla de dolor, me habla de victoria, me habla de triunfo, me habla de alegría, me habla de gozo, me habla de victoria. Y cuando el hombre se humilla, si hay alguien que anduvo humillado, hermano, fue Jesús. Jesús, hermano, podía haber fallado, pudo haber pecado, pero no pecó. Igual que nosotros, hermano, porque usted también es hijo de Dios, porque usted dice que usted nació de Dios. Y Jesús anduvo humillado bajo esta mano. Andar humillado bajo la poderosa mano de Dios es, hermano, decirle: Señor, me entrego a tu voluntad, hágase en mí tu voluntad. Con razón, cuando le preguntaron los apóstoles que qué debían de pedirle al Padre, entre las peticiones que él puso, dijo: y díganle al Padre, venga tu reino y hágase en mí tu voluntad. Y entonces, hermano, Jesús anduvo bajo esa poderosa mano humillado. Humillado quiere decir que yo lo que voy a hacer es solo lo que Él me diga y quiera. Y Jesús, dice la Biblia, hermano, que se humilló hasta lo sumo, dice en Filipenses capítulo 2. Dice que se humilló hasta lo sumo, pero que el Padre lo exaltó hasta lo sumo también. Fue exaltado por encima de todas las cosas. Ese es el destino de los que estamos bajo la unción, humillados todos los días. No lo que yo quiero, lo que tú digas, lo que tú mandes. Y el destino final es la exaltación por sobre todas las cosas. Seremos exaltados por encima de todo. Amén. ¿Quieren eso? La humillación es un acto que se hace con palabras. 35 años hace que yo me casé, yo tomé una decisión: hasta que la muerte nos separe. Punto. ¿Voy a cambiar eso? No. Por supuesto que dependo de la palabra de mi esposa, pero mi mujer es de palabra también. Ella también dijo lo mismo: hasta que la muerte nos separe. Adiós, hermanos. Usted tiene que hablar con el Señor y decirle: Padre, yo lo único que deseo, no quiero otra cosa, Padre. Hoy tomo la decisión, Señor, de negarme. Hoy, Señor, yo quiero experimentar el Jordán también. Yo quiero ser sumergido en las aguas de la muerte. No estoy hablando de ese bautismo que cualquiera puede practicar. No estoy hablando de ese. Si usted quiere, lo meto allá, hasta una palangana si necesita. No estoy hablando de ese. Estoy hablando de algo más glorioso, de algo espiritual. Señor, yo desde hoy decido que lo que tú me digas es lo que yo voy a hacer. Señor, tomo la decisión de negarme para este mundo y para el pecado. No quiero andar más en la carne. No quiero andar pecando más. No quiero reclamar derechos. Jesús, hermano, nunca reclamó derechos después de la unción. Aún, hermanos, cuando tenía que ir a la cruz, fue, hermanos, en Getsemaní, se arrodilló, lloró y le dijo: Padre, si es posible, Padre, si es posible. Si no se puede, pues no se puede. Pero si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga
mi voluntad, sino hágase la tuya. Y le dijo el Padre: Hijo, mi voluntad es la muerte. Amén. Tranquilo, hágase tu voluntad, Padre. Hermanos, la gracia no es un libertinaje. La gracia no es vivir como nos da la gana. Estar en la gracia, hermanos, no es vivir un cristianismo barato. Estar en la gracia, hermanos, es estar bajo el poder de la unción, que nos lleva, hermanos, a vencer el pecado, que nos lleva a vencer la muerte y que nos usa para el bienestar de muchos otros también. Para que usted pueda hablarle a otro bajo el poder de la unción. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir a un congreso por allá? No. Tú tienes que ir al Jordán. Apóstol, no tengo plata para ir a Israel. No, yo no le estoy hablando de ir a Egipto, allá a Israel. No. Usted tiene que ir al Jordán para ser muerto. Eso es espiritual. Eso es, Señor, yo lo que quiero, Señor, es vivir para ti. Señor, yo quiero servirte el resto de mi vida. Cuando una mujer se casa, perdió la libertad, señoras que están acá. Pero cuando un hombre se casa, también perdió la libertad. Ya no somos libres. Usted, hermano, para recibir la unción tiene que casarse con el Señor. Y tienes que verlo a Él como la cabeza y la autoridad. Y no puedes dar ni un paso sin la autorización de Él. Porque si te mueves sin la autorización de Él, el diablo te dañará. Y la exaltación nunca llegará. Hermano querido y hermana querida, el Jordán es una decisión que usted toma dentro de ti como hijo de Dios. Ya somos hijos, ya usted es hijo, como lo era Jesús de Nazaret antes del Jordán. Pero cuando él fue al Jordán, Jesús sabía que lo que seguía de ahí en adelante es todo lo que usted lee en los relatos de los evangelios: críticas, pedradas, escupas, patadas, golpes, cruz, muerte, resurrección, pero también exaltación. Wow. ¿Qué me importa lo que la gente diga? ¿Qué me importa que me juzguen y que me condenen? Que digan que soy hereje, que soy mentiroso, que soy malo, que soy bueno. Algunos dirán malo y otros dirán bueno. ¿Qué me importa? Por eso, Miguel, por eso mucha gente se fue de acá. Un día decidí que voy a obedecer al Señor. Y entonces a muchos no les gustó las directrices de Dios, los mandatos de Dios. Pero a todos los que le gusten, si usted los ama, sométase, dígale: Señor, aquí estoy. La verdad es que la felicidad no está en el mundo, hermano. El mundo no tiene nada para usted. No hay nada para usted en el mundo. Tu felicidad, tu gozo, tu victoria está en Cristo, en la obediencia a Él total. Y entonces, hermano, Jesús un día dijo: ok, llegó la hora. Padre, aquí estoy. Señor, decido negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguirte. Y entonces el Jordán fue su negación. Nosotros no necesitamos ir a un río literal para tomar la decisión de negarnos. Usted no necesita ir al Jordán, pero sí necesita seguir el ejemplo de Jesús, el ejemplo de negación para vivir para Él. Y lo demás es una historia que usted va a vivir. Puede ser que lo maten, puede ser que lo apedreen,
Puede ser que lo condenen, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y nos espera, wow, la exaltación. Eso es lo que sigue. Humillados bajo la poderosa mano del Señor, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Póngase de pie.